Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes 2 o 3 veces por semana o cuando lo meriten. Bueno, John, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por venir aquí, por aceptar conversar conmigo sobre el tema de Bandersnatch. ¿Qué tal, Carlos? No, gracias por invitarme. Bueno, John es desarrollador de videojuegos. Definitivamente Bandersnatch utiliza extensivamente una técnica que es muy frecuente en los videojuegos, que es inherente al videojuego, que es el de transformar la historia a través de las decisiones que vas tomando y que no es tan común en productos multimedia. Hay algunas novelas clásicas que son las novelas de Elige tu propia aventura. Está este texto de Cortázar, está famosísimo Rayuela, que definitivamente significó, bueno, es un parteaguas en la historia de la literatura latinoamericana, pero son casos bien aislados. Sí, es cierto. Es muy inherente de los videojuegos la interactividad. De hecho, es una de las cosas que identifica un videojuego es que es interactivo, a diferencia de otros tipos de medios de entretenimiento, medios de visuales o, bueno, entretenimiento en general, ¿no? Es parte de la definición de un videojuego ser interactivo y además de ser interactivo, ser voluntario, ¿no? Entonces sí, me pareció bastante interesante cómo es que esto se puede transformar y puede ser utilizado en medios como series o películas, porque o sea, no es fácil el trabajo que han hecho estos patas para conseguir que todas estas escenas se vean de manera tan fluida a pesar de haber bifurcaciones, ¿no? en algunas de ellas. Yo atribuyo esa fluidez al hecho de que cuando tú tomabas tu decisión pasaban unos 3 o 4 segundos en ambos, entre que tú tomabas la decisión y comenzabas a ver las consecuencias de ella. Entonces, imagino que eso debe ser el tiempo que han utilizado tanto los guionistas como los creativos para poder ir calzando, claro, ambas. las escenas. Exacto, sí, sí. Además, filmaron como 6, 7 horas de película. Sí, sí, es un montón. O sea, y bueno, yo aún no he visto todas las ramas, pero cada vez que trato de verla de nuevo me encuentro con cosas nuevas y wow, sí, es bastante chamba la que hay ahí. Ahora, han habido algunos comentarios de algunas personas en que dicen, oye, todo bien con la parte experimental, pero el producto en sí es bastante mediocrillo, ¿no? La película no es buena, la historia no es buena, o sea, más allá de todo este tipo de curiosidades en cuanto a técnica, el producto no es bueno. Sí, o sea, si lo ves como película, yo creo que corta bastante el flujo de la historia. Mucha gente me ha comentado eso, que corta bastante el flujo de la historia, que tengas que tomar la decisión. Y yo creo que es, en realidad, desde un punto de diseño, es ese tiempo que te demora acoplar las escenas y que son como 10, o sea, tendrás como 10 segundos en total para tomar la decisión. Hasta que la tomes habrán pasado unos 5 o 6 y tendrás que esperar como unos 4 y esos 4 segundos no se ven en un producto como un videojuego, por ejemplo. En un videojuego tú tomas la decisión y boom, ya ves los efectos y eso lo hace mucho más fluido. Y yo creo que esto de alguna manera ha molestado un poco a la gente que le corten el flujo de la película, ¿no? Ya, pero yo lo veo también desde el punto de vista de película, ¿no? Como película en sí misma, ¿no? Yo veo la película y a mí me parece, pues, súper planita, ¿no? O sea, no hay demasiada calidad. No es nada increíble, sí. No es la película del año, no va a ganar un Oscar ni nada parecido. Me pareció bastante interesante, pero sí, pues de ahí creo que no pasa, ¿no? Sí, ahora, ¿qué es lo interesante? A mí me parece que hay un montón de cosas que son bastante interesantes en la película por
por la manera como lo están tratando, ¿no? Primero que lo habían tratado durante los 80, cuando era el momento en que las aventuras gráficas estaban de moda. Claro, en esos Er- tiempos los videojuegos eran, o sea, sobre todo los videojuegos con mucha narrativa, eran basados en texto mayormente, ¿no? Entonces, por- ellos presentan este juego como un producto innovador también, ¿no? Dentro del contexto. claro, mira, ellos mencionan el tema, por ejemplo, ¿recuerdas que citaron el juego del Hobbit? Claro, claro, sí. Bueno, yo jugué ese juego. Ok, Ese juego es de Ocean y es del 86 más o menos. Salió para varias plataformas, salió para Spectrum, para Commodore, para Amstrad. Yo lo jugué en la Spectrum de un amigo. Yo tuve el Amstrad, así que tenía menos ah, qué juegos que mi chévere. pata que tenía Spectrum. Claro. Y porque estamos hablando de la época de los 8 bits. Y Ujú. habían juegos que eran muy populares, eh, que estaban basados en texto y algunas aventuras importantes estaban basadas en texto. Gremlins, por ejemplo, la adaptación de la película de Spielberg, Ok. era un juego de aventuras basado en texto. El Quijote estaba basado en texto. Claro, había Bueno, mucho de eso, ¿no? Luego vino lo que fue Zork y todo eso que también estaban basados en texto, que era en realidad el estándar, ¿no? De los juegos de aventura de ese tiempo. Y sí, me parece muy interesante porque o sea, bien han podido hacerlo en una época donde han podido utilizar, digamos, no sé, frases o cosas más relacionables al público objetivo, que es gente más joven, ¿no? Pero decidieron usar cosas bien ochenteras que solo, bueno, al menos la gente que estamos metidos en videojuegos sabemos y disfrutamos porque conocemos de la historia, ¿no? Pero no todo el mundo conoce, no todo el mundo tiene ese background, ¿no? De qué está pasando en los medios interactivos de esa época. claro, a mí lo que me gusta es que lo que plantean es coherente, es consistente con la época. Es consistente con la Claro, época. Era muy frecuente, por ejemplo, que las compañías editoras de videojuegos sean empresas muy pequeñas, que funcionaban con uno o dos trabajadores, claro, o a veces un poquito más. claro, era muy común en ese tiempo que un videojuego esté hecho por una sola persona o dos, ¿no? A Por diferencia de supuesto, ahora que tenemos empresas enormes con 1000 personas y 5 años, por mencionar, no sé, un GTA o una cosa así, ¿no? claro, por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de un desarrollador español que se llama Paco Menéndez, Ok, que, que él trabajaba para Opera Soft. ¿Ya? Y Opera, Paco Menéndez hizo algunos programas para Opera, pero una de las cosas importantes que hizo fue la Bahía del Crimen. Y el pata lo hizo solo. claro. O sea, él hizo Fred, ¿ya? Hizo Sir Fred, no sé si conocerás Sir Fred, que es un juego de plataformas tipo Manic Miner. Y Ok. después sacó la Abadía del Crimen y después de eso, bueno, pues dejó ¿cómo se llama? La programación. La programación y eventualmente, ¿cómo se llama? Se murió. Se suicidó, creo. Como todos Este, los programadores. Que sí, y es de que hecho programar en esa época era súper complicado. O sea, lo que hacen estos patas que se ve pues como algo que puede hacer cualquier persona. No, en realidad tenías que ser muy genio en esa época para es poder justamente, dedicarte a desarrollar algo. es justamente lo que yo estaba yendo. Yo leí la biografía de este señor y cuentan, por ejemplo, cómo, cómo nunca tuvieron ningún tipo de apoyo de ningún lado. O sea, ellos desarrollaban y estaban prácticamente solos, ¿no? O sea, porque no podían pedirle ayuda a nadie. Y luego porque en ese entonces no existían no existían cosas como herramientas que te ayudan un montón como Git. Claro, No tenías manera de, por ejemplo, de desarrollar en una red eh,
con anotaciones, ni siquiera habían herramientas para desarrollar en local, ¿no? Porque en ese entonces sí existían redes locales. Claro, claro. Ahí el problema era cómo desarrollas con otra persona y cómo juntas los dos trabajos, ¿no? Los tres trabajos. Exacto, y justamente yo pienso que en el momento en que aparecen herramientas como Git, como bueno, Git creo que es la última en llegar, pues, ¿no? La desarrolla Linus Torvalds. Uh-huh. Pero ¿cómo se llama la que estaba antes? Antes de Git, me agarraste, no me acuerdo. Bueno, es irrelevante. Okay. Herramientas de este tipo, y el tipo programaba en código máquina. Claro, ahí tenés que programar de frente al procesador, al microchip. Abajo nivel. A donde llegues, porque no habían herramientas que te facilitaran las cosas. Claro, no habían toolkits, no habían entornos de desarrollo, no habían IDEs. Y bueno, tenías que desarrollar en código máquina y bueno, primero hacía que fuera recontra difícil programar. Porque, por ejemplo, ese juego fue hecho para el Amstrad CPC, luego lo hicieron para el Sinclair ZX Spectrum, lo hicieron para el MSX. ¿Cuál era el elemento común entre todas esas computadoras? Que todas utilizaban el procesador de Zilog, el Z80. Ok. Significa que, bueno, pues el código máquina pues, podía hacerse. Exacto, se podía recompilar, hacías algunas modificaciones para llamadas a memoria y no había mucho más, ¿no? Claro, ahorita, entonces, o sea, sí. No, entonces, decía, esta persona, pues, haciendo una labor así titánica, solo, terminó enloqueciendo. Y en el 90 terminas enloqueciendo, ¿no? Y en el 99 el tipo se suicida, se lanza de su ventana, ¿no? se lanza de su ventana que está en un piso muy alto. Y cuando veo pues al personaje de Bandersnatch lanzándose por su ventana, por su balcón, lo primero que pensé fue en Paco Menéndez, ¿no? Claro, es que mucha gente no sabe realmente lo que toma programar. A mí me encanta mi carrera, pero es bastante agotador. O sea, salir de una sesión de programación de 3, 4, 5 horas es realmente agotador. Te sientes físicamente cansado, necesitas tomar aire, necesitas salir a caminar. Es bastante trabajo mental. Y, o sea, y ahorita, bueno, lo que iba a decir hace un momento, ¿no? Ahorita es muy fácil coger un programa como, no sé, Construct o como Stencil o GameMaker y tú teniendo una idea, agarrar, mover unos cuantos bloques que parecen rompecabezas y ¡boom! Tienes un juego. Antes no era así, ¿no? Pero ahora sí, o sea, ahora las herramientas para hacer ese tipo de experiencias, porque realmente los videojuegos son experiencias. Los que creamos videojuegos no nos importa tanto el videojuego como producto en sí, sino la experiencia que genera, ¿no? Si pudiéramos generar experiencias puras, sin necesidad de una máquina, necesidad de un mando o un control, eso sería lo que nos consumiríamos, ¿no? Porque al ser humano le encantan las experiencias. Pero, o sea, ahora es mucho, mucho más fácil, ¿no? Te lo digo yo que enseño en ciertos institutos game design y game development. Los chicos están empezando a 13, 14, 15 años y ya están haciendo sus primeros prototipos y ya están viendo cómo generar experiencia, ¿no? Y me parece bien chévere. Te quería preguntar más bien, ¿qué te pareció como experiencia la película? ¿La disfrutaste? Estresante. ¿Te gustó? A mí me estresaba. A mí me estresaba porque en principio estaba viendo la misma cosa por mucho rato. Volver, y es una de las cosas que me pareció chévere de Netflix, es que cuando ya la experiencia, o sea, cuando ya tenías que revivir cosas de manera repetitiva, te las revivía en resumen. Eso es muy bueno. Eso me pareció muy chévere. El resumen, mientras más lejos estaba, lo hacía cada vez más rápido, pero te mostraba las escenas exactas para que recuerdes lo que habías escogido. Lo que había pasado. Claro. Exacto. Pero sin embargo, creo que debo decir que yo que recuerdo algunos programadores míticos de la época, ¿no? Y bueno, pues soy linuxero, entonces estoy familiarizado con algunos programadores, digamos, de los tiempos heroicos, ¿no? Aparte que los tiempos heroicos en Linux todavía están. O sea, entonces, recuerdo pues a Linus Torvalds, a Stallman, y cómo
ellos, bueno, pues las historias de ellos programando solitos herramientas complejas, ¿no? Linus Torvald programando Git en una noche, Stallman escribiendo, bueno, buena parte del proyecto GNU él solo, hasta que lo pudo abrir al público. Esas historias al final te logran mostrar a personas que no están bien. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas el caso de este programador John Racer, el que hizo el sistema de archivos Racer FS. Ok. Sí, conozco el sistema. El tipo estaba quemado. El tipo estaba recontra quemado, ¿ya? Está más quemado que el creador de Slackware. Es okay. Volkenborg. ¿Ya? Y el tipo mató a su mujer. Mató a su mujer y encima era ¿cómo se llama? Encima el tipo era un, ¿cómo se llama? La mujer, o sea, la historia de este señor es que él estaba mal y ¿cómo se llama? Creo que conoció a su mujer en uno de estos servicios de novias rusas o algo así, ¿ya? Y conoce, se casa con ella, o creo que la conoció cuando él vivió en Rusia, porque él también trabajó en Rusia, no recuerdo cuál es la historia de ambos. Tuvieron una relación recontra densa, ¿sí? Se separan y el pata la mata. Wow. La mata y lo encierran. O sea, estamos tan llenos de estas historias de programadores locos. Claro, la programación está muy, muy, muy arraigada a eso de la locura, ¿no? De la insania. No, es justamente... Y los dos personajes que te presentan en Bandersnatch, el programador, el Jim Morrison de los videojuegos que te presentan ahí, Colin. ¿Cómo se llama el protagonista? Wow. Wow. Sí, no, igual, también yo. Mira, no recuerdo los nombres de los personajes. Y no recuerdo los nombres para que te des una idea de la poca impresión que me ha producido a nivel historia. Claro, ¿no? Claro, porque deberíamos. O sea, un personaje no, bien construido lo recuerdas. Claro, lo recuerdas. Por ejemplo, una de las cosas, entonces yo veo, todos estos personajes, Colin, el tipo está quemado, pero el tipo es un huevón mesiánico. No, sí es un Stallman, ¿no? Yo sí le recuerdo a Colin porque causó bastante impacto, al menos sus escenas son bastante fuertes. Y me parece que están bastante bien armadas también. A mí Colin me recuerda un poquito, por ejemplo, el programador, porque es un programador seductor, un tipo de líder, por ejemplo, pero seductor, a lo primer Torvald, ¿no? Claro, decía, no ven acá. Un programador nerd, ¿no? No te muestran un programador No, pues. Claro, nerd, así, que vive encerrado en su casa, ¿no? No, ese es el prota. Claro, ese es el otro, ¿no? Que es como el otro lado del espejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El otro pata era como un rockstar, ¿no? Exacto. Y no solamente es un rockstar, sino que además es un personaje súper complicado, porque te lo presentan como, no sé, una especie de un tipo obsesionado con la cultura hippie, que es algo que ya había empezado a retroceder en los años 80. Claro. Algo que ya había retrocedido muchísimo, ya se había disipado. O sea, en los 80s, de hecho, el tipo le recomienda dos bandas que son importantísimas dentro de la progresión del hipismo progresivo a una cultura más tecnificada, ¿no? Habla de Isao Tomita, que es un compositor japonés que utiliza, bueno, una fusión de electrónica y música clásica que es muy característico. Claro. Y bueno, Tangerine Dream, que es una banda de electrónica que es fundacional de la música, del género, ¿no?
Claro, que nada que ver con la época también, ¿no? Y nada que ver con... que ya era de los 70s, Claro, ¿no? Entonces, y bueno, que seguían produciendo entonces, pero y que siguen produciendo hasta ahora, además, pero que ya la cultura actual, la cultura de ese momento ya había roto con esos músicos como esquemas predominantes. Entonces el tipo era una visión, soy una especie de gurú, tengo la sabiduría del pasado y te voy a hacer mirar al futuro, ¿no? O sea, me parecía muy esa onda. claro. Ahora que lo menciona, sí, pues, ¿no? Era un pata que buscaba abrirle la mente, ¿no? Decía, ya te mostré la realidad. Y luego le dejaba tomar las decisiones, ¿no? Y esta escena en que se van en trip y empiezan a Claro, indagar acerca del significado de un montón de cosas, ¿no? Y el pata le dice, ya, eres libre, ¿no? Y creo que esa era su misión, de alguna manera, ¿no? Él quería liberar la mente de este otro protagonista. Se llama Stefan, si no me equivoco. Estefan, sí. Sí. Y sí, pues, ¿no? Ese es el rol ese es su rol principal, ¿no? Dentro de la película. Sí, pero otro detalle más es que el personaje, a mí una de las cosas que me parecen alucinantes es que más allá, más allá de que él logre o termine, ¿cómo se llama? Que él logre o termine de abrirle la mente a Stefan, Ujú. el, es lo que él está en una situación análoga a la de Stefan, él está mal. Claro. Él también está, él está saliendo del mismo centro de medicación. Sí, o sea, es bastante alucinante cómo estos dos personajes que son bastante opuestos terminan encontrándose, ¿no? Y también nunca entendí muy bien cuál era el problema con este chico y por qué está tan medicado. O sea, entiendo que tiene que ver con traumas de su pasado. O sea, hasta donde yo veo, ahí hay un tema hay un tema por ahí como que de mala praxis, porque el sujeto, por un lado, está medicado porque tiene un tema de culpa. O sea, él siente que por culpa de él, su madre se muere. Y su padre parece no ser una persona demasiado eficiente. Sí, pues. En la medida. ¿Ah? Claro, no, sí, continúa. En la medida de. En la medida de, ¿cómo se llama? De darle el apoyo, darle el soporte que necesita, ¿no? Por otro lado, eh, años de medicación, y tú sabes que los tratamientos psiquiátricos han avanzado mucho, años de medicación también, si está mal asignada la medicación, mal recetada, también te pueden producir mucho daño. Y el sujeto, pues, está en un punto de dependencia absoluta. Él no podía estar sin medicación. Claro, porque todo este rollo de la psicóloga y el trauma, en realidad no me parecieron tan relevantes para la historia. O sea, se pudieron haber concentrado más en todo lo demás, pero como tú dices, no es una película que tenga una gran historia tampoco. Ahora, No, es que a mí me parece que. no, Dale, ahora sigue, sí, no, sigue. quería hablar de cómo ves a futuro esto, qué es lo que puede pasar luego de que ya salió la película, la gente lo tomó, mucha gente lo tomó muy bien, les gustó, otras no tanto por diferentes razones. Pero ¿cómo tú ves el futuro de este tipo de medios? ¿Tú crees que la parte interactiva va a empezar a ser más relevante dentro de una industria que era netamente sentarte y consumir, ¿no? Una serie, una película? Pasiva. Claro, Pero mira, yo creo que sí lo va a hacer. ¿Sabes? Yo creo que va a ser más relevante. No puedo decirte hasta qué nivel, pero tengo claro que va a ser más relevante. Por ejemplo, mira, salgámonos un poco de Bandersnatch. Telltale, ¿ok? wow. Que ya quebró y todo la Sí, vaina. una ¿Ah? pena en realidad, porque sus productos eran muy buenos. Era una de esas pocas empresas que te ofrecían realmente esa experiencia interactiva. De calidad. Claro, que ellos es su especialidad, este es mi core, ¿no? Esos son los tipos de juegos que yo hago. Eh, Ya. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en la versión de Telltale que hizo de Games of Thrones. muy buena, muy buena.
Sí, claro. Ya, y cuando toda la historia, o sea, tú ahí lo que estás haciendo es participar en una película. Ujú. Porque el juego es una película interactiva. Sí, claro. O sea, One of Us, Last of The Last of Us, Us, sí, claro. sí, es una película interactiva. Es una película interactiva. Sí. Porque, dime, ¿es un juego difícil? The Last of Us tiene sus retos, tiene sus retos, pero el core de la historia, el core del videojuego Es, es la historia, ¿no? Es lo que te lleva a seguir jugando. El juego no te engancha porque, wow, tengo que matar a este monstruo, o wow, tengo que pasar este nivel. No. Este tipo de juegos te engancha porque tú dices, quiero saber qué pasa luego, ¿no? Y cuando tú te preguntas, quiero saber qué pasa con los claro, personajes, es porque el juego está basado muy fuertemente en su historia, ¿no? Y juega con tu curiosidad, básicamente. claro, como pasa con The Last Guardian, por ejemplo. Claro, y otra, por ejemplo, juegos, creo que una de las primeras empresas que hizo esto fue Quantic Dreams. No sé si los conoces. Son los que hicieron Heavy Rain, hicieron Beyond Two Souls con Ellen Page. Eh, Yo pensé que Beyond Two Souls era posterior a Last of Us. no, Last of Us es de Naughty Dog, pero hay una empresa que se llama Sí, Quantic claro. Dreams que se encargan. No, es que yo conozco el de Helen Page, sí lo conozco. Ya, Beyond Two Souls. Sí, yo recuerdo que incluso hubo un cierto escándalo porque hay una parte donde ellos renderizan al personaje de Helen Page desnuda. Ujú, claro. Y hubo un escándalo porque ella, la actriz, no se sintió muy contenta con el tema, ¿no? Claro, porque ella nunca hizo esa escena, ¿no? Es todo computadora. Pero está su E- rostro, ahí. exacto, exacto. Entonces es un rollo que es medio violento, pues, ¿no? Claro, y este tipo de experiencias que ofrecen ellos también son así, son muy visuales, muy de elegir eh, los caminos y ver qué pasa. Y o sea, realmente mucha gente no los considera juegos, ¿no? O sea, de hecho hay un debate dentro de la industria de videojuegos si es que estas cosas son o no son considerados videojuegos, ¿no? Dentro de una clase de definición, porque no hay una definición fija de videojuegos. Claro, es como por ejemplo, no sé, Gris, que es, que es una cosa así también, una cosa que es Claro, pura es una cosa historia, bastante ¿no? narrativa donde tú participas, de alguna manera interactúas, sí, pero la interacción no es lo que mueve el juego, ¿no? Es la historia. O este juego Never Alone, Winter Claro. Tales, no, perdón, Fox Tales, eh, jo- el de jo- la niña, sí, sí. Never Alone sí lo he el de, jugado. Después está Gone Home también, ¿no? Que es pura exploración. Eh, claro, o incluso está Valiant Valiant Hearts. Hearts, que bueno, es una historia interactiva, ¿no? Estamos hablando de eso. Este tipo de Sí, es juegos una historia interactiva. tienen un tiempo en el mercado, tienen un público, de hecho, que les gusta y los consume. Sí, no, yo os juego, a decir verdad, a mí me gustan ese tipo de historias. De hecho, Valiant Hearts es una historia que me sacó la mierda, Sí, ¿verdad? es muy cruda, o sea, y eso es lo que tienen los videojuegos, es que pueden conectar de una manera tan fuerte con el público, no con el jugador. ¿Por qué? Porque el jugador, como mencioné antes, parte del concepto de ser videojuegos es que tiene que ser voluntario. Entonces, tú, cuando voluntariamente te metes a una historia, estás aceptando de alguna manera esa realidad que se está mostrando, ¿no? Y tú al aceptar, inherentemente le agarras muchísimo más cariño y muchísimo más apego a lo que te muestran, ¿no? A que tú tengas una película, pues, en el fondo y está sonando mientras estás haciendo otra cosa, y a los personajes les pasan un montón de cosas, pero tú ni enterado, ¿no? Porque la película no te Por necesita, no te supuesto. necesita para seguir moviéndose, ¿no? Ahora, yo creo que justamente ahí has dado el clavo, porque el movimiento de Netflix es evidentemente fidelizar a la gente que siga comprando su producto. Para que la gente compre su producto tiene que tener cosas que los amarren,
que los hagan sentarse totalmente atentos. Netflix no tiene ahorita pues un Game of Thrones, no tiene un Mad Men, no tiene una serie así De peso, con ese nivel de claro. adictividad. ¿Ya? Pero productos como Bandersnatch te sientan 5 horas frente al Claro, televisor. fácil, ¿ah? Fácil. O sea, porque no es que tú lo ves una vez. Porque quieres ver. O sea, No, te sientan sin. Para poder encontrar todos los finales son 5 o sí, 6 horas. sí, fácil. ¿Ya? Y de hecho, vas a verlo no una vez. De repente lo ves completo, lo verás una vez, pero verás las otras veces de manera incompleta, 3, 4 veces. Sí, de hecho es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo lo vi una vez, y luego dije, no, pero ¿qué pasa si hago esto? Y salí y lo vi de nuevo y luego otro día me acordé que estaba ahí y dije, oye, y a ver esta rama y plum, me fui por otro lado y lo vi de nuevo. Entonces tiene esa Ya, pero claro, replayabilidad, ¿no? tú lo has visto, también me imagino que por un tema de curiosidad Sí, profesional. de hecho sí. De hecho me causó mucho miedo en algún momento porque dije, o sea, los videojuegos hasta Intrusismo laboral. de alguna manera nosotros nos sentíamos bastante privilegiados de tener esa interactividad y siempre hemos alardeado de cómo los videojuegos son interactivos y conectan con el jugador y cómo nosotros podemos crear esas experiencias fuertes. Pero con esto, ¿no? Surgió en mí un pensamiento de, ok, o sea, acá hay un cierto tipo de competencia, ¿no? ¿Y qué pasa si ellos lo hacen mejor que los videojuegos? ¿Dónde quedamos nosotros, no? Y fue eso. Pero luego también fue el otro lado que dice, no, esto puede llamar a que la gente quiera consumir productos interactivos de manera más activa. Y eso es bueno para nosotros. Por supuesto. Entonces, bueno, está por ahí, ¿no? No sé cómo es que va a terminar la cosa. Mira, te soy franco, yo creo que esto va a hacer que la gente consuma más videojuegos. Espero, la verdad es que sí. Y sobre todo, Mientras que hayan. sí, sobre todo en Dale. una cultura donde, bueno, al menos aquí en Perú y en muchos otros lados está visto el videojuego como algo malo, ¿no? O como algo, o bien adictivo o bien solo para niños. Y en realidad, O ven a los videojuegos, pues o estigmatizan a los jugadores de los MOBA, claro, pues, ¿no? Que normalmente no le caen bien a nadie. es que los MOBAs, claro, es que No, claro, o sea, son juegos competitivos, se llevan mucho, mucho de tu alma en realidad, es bastante pesado. Eh, pero sí, o sea, por ejemplo, yo escucho a todo el mundo refiriéndose a los jugadores de MOBAs como niños ujú, rata, por ejemplo, ¿no? Y de manera súper peyorativa. De hecho, yo también lo sí, hago, ¿no? claro, yo también lo he hecho en algún Este, momento, ¿no? pero a lo que voy es, mm, cada vez que yo veo, las pocas veces que yo he entrado, por ejemplo, a mirar los foros, o sea, los espacios donde estos chicos se comunican, es horrible, es como si estuviese, entiendo por qué lo llaman niño rata y por qué los estigmatizan, Claro, ¿no? Ahora, sí, lo que yo digo es que justamente a partir de ahí vi una generalización que le toca a todos los jugadores, o sea, no es lo mismo el pata que juega, que el chibolo que juega, ¿cómo se llama? Dota todos los fines de ujú, semana, con sus amigos, en una cabina, con el pata que está esperando que salga, no sé, pues el nuevo claro, o Dark el pata que está Souls. esperando las of Us 2 o juega Journey, ¿no? En su tiempo libre. Este, Oye, Jordi el es un juego Journey es un juego maravilloso. increíble, sin una palabra de diálogo, te lleva por este viaje, que de hecho, Es sí, y de hecho el delicioso. viaje, Es un juego si muy te das cuenta, bonito. no sé si has escuchado hablar del camino del héroe, el Hero's Path, que es, Estudié claro, literatura, ok, man. perfecto. Estudié literatura. Claro, yo conocí esto de Hero's Path justamente por Journey, ¿no? Porque estudiándolo, me mostró de alguna manera esto y lo fui comparando con películas y con libros y dije, wow, esta fórmula realmente funciona, es súper buena, Claro, es que el camino del héroe es una cosa súper buena, maravillosa. ¿no? Es que, y aparte todo que se puede analizar a partir de esa vaina, los libros de caballería, por ejemplo, se analizan mucho con el tema del camino del héroe, porque el camino del héroe bebe mucho de la tradición judeocristiana. Entonces, la Edad Ujú. Media tiene un montón de eso. O mejor dicho, la tradición judeocristiana
tiene muchos elementos que pueden ser estudiados en el camino del héroe. Y como son inherentes a nuestra cultura, nos toca mucho. Una de las cosas chéveres, por ejemplo, que me pasa con Journey, es que lo que pasa es que creo que es distinto, porque Journey es una experiencia estética. Sí, y sensorial. Sensorial. Entonces tú te estás maravillando ante la belleza de la música, ante la belleza del manejo de colores. Es como cuando juegas Flower. Que de hecho, estos patas son muy, muy buenos haciendo ese tipo de experiencias, ¿no? Y detrás está Yenova Chen, que es este pata, hizo una tesis basada en flow, ¿no? En cómo mantener a tu jugador maravillado con tu mundo, ¿no? Enganchado con tu mundo. Es un capo. Y él es el creador, ¿no? de esa trifecta, ¿no? Que hace Flow, Flowers y Journey, que es digamos, la masterpiece que lograron hacer, ¿no? No, definitivamente. A mí yo lo veo como una cosa alucinante. Una cosa alucinante. Ahora, la gran pregunta es: ¿en qué momento vamos a tener una película tipo Bandersnatch con la calidad de Flower, con la calidad de el Games of Thrones de Telltale, con el Batman de Telltale, que a mí particularmente me gusta mucho más que la serie de Arkham? Sí, a mí también me gusta muchísimo más. La de Arkham me pareció bastante, no sé, planita de alguna. De hecho, a mí, una de las cosas que más me molesta una de las cosas que más me molestaba de Batman v Superman es que me recordaba mucho a los juegos de Arkham. O sea, es que los juegos de Arkham eran, no sé, yo los veía, son técnicamente muy buenos. El combate es bastante chévere. Pero como narrativa no. Ahí es, justamente por ese lado iba mi comentario. Pero yo digo, o sea, ¿en qué momento vamos a tener, por ejemplo, un Bandersnatch con la calidad de Journey, con la calidad de Ico, con la calidad de... Wow. de Shadow of the Colossus, con la calidad de, no sé, pues sí, o sea, realmente es difícil conseguir esa fuerza narrativa, ¿no? Yo creo que la interacción es parte de, ¿no? Que sea interactivo ya es un avance hacia eso. Mira, ¿no? yo creo que lo que ocurre es que la industria del videojuego ya tiene un nivel de madurez y tiene un nivel de expertise en el manejo de lo que es el core de su manejo narrativo, de sus medios narrativos. Y acá el cine, bueno, está intentando cosas nuevas. Bandersnatch no es la primera. Ya hubo esta película interactiva sobre Minecraft. Ha habido otros intentos. No es lo primero, no es la mejor tampoco, a pesar de ser la primera, es una película bien normalita. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento el cine o en qué momento los productores de visuales tipo Netflix van a cogerle la mano a esto y darnos una gran historia? ¿Tú te imaginas, por ejemplo, lo chévere que sería, no sé, un Avengers con la técnica de Bandersnatch? Claro, wow. Sería. O sea, es que sería 1000 veces más poderoso la conexión, ¿no? Que tienes con la película. Y que las decisiones que tomes se reflejen de manera. O sea, por ejemplo, de manera catastrófica, ¿no? Para los personajes. De verdad sería mucho más potente como... Claro, o de repente historias más pequeñas, por ejemplo, policiales. ¿Tú te imaginas que a alguien se le ocurra hacer una adaptación de Dick Tracy, el clásico cómic de Gold, sin Warren Beatty, porque el tío ya está bien viejito? Por cierto, gran película Dick Tracy, si es que tienen la oportunidad de verla, véanla, es una gran pela. Y una pela pequeña, policial, donde... Claro, o una historia pequeña de Sherlock Holmes. Mato por eso, ¿ah? O sea, en serio, quiero ver eso. Sí, o sea, sería increíble, ¿no? Donde tengas que darte cuenta realmente de cosas mínimas y te haga sentir a ti como un gran detective, que es algo que tienen los videojuegos. Eso de hacerte sentir inteligente cuando realmente no has hecho absolutamente nada. Por ejemplo, Portal. Sí, juego Portal, pero yo estaba por mencionar a Indiana Jones.
O sea, estaba Ok. pensando por mencionar The Fate of, Este, ¿cómo se llama? The Fate of Atlantis. ujú, Que es, claro, que es un juego en el cual pues tienes que resolver los rompecabezas que son más o menos difíciles, ¿no? claro. Pero el caso de Portal, por ejemplo, lo que pasa es que Portal es un tutorial. Todo el juego es un tutorial. El juego te enseña de ciertas maneras a jugar y tú no te das cuenta, tú crees que estás resolviendo acertijos, en realidad estás solo aprendiendo a jugar el juego. Y te hace sentir súper inteligente cuando en realidad el diseñador te ha llevado de la mano y te ha resuelto todo por ti. Y eso tiene mucho, los videojuegos tienen mucho eso, y tienen mucho también de, por ejemplo, la ilusión de decisión, o la ilusión de que tu decisión ha sido o ha afectado de alguna manera el mundo, ¿no? Que lo tiene mucho la gente de Telltale, por ejemplo. Hay muchas decisiones que, o sea, elijas lo que elijas, y igual va a pasar X cosa, ¿no? Pero tú crees que ha sido tu culpa y te sientes mal y vas a llorar toda la noche por eso. Eso tienen mucho los videojuegos, ¿no? De jugar con ese tipo de cosas. Y sería chévere verlo también en otros tipos de medios. Sí, sería genial. Honestamente, yo espero una buena versión de, no sé, de algún clásico. ¿Tú te imaginas la Isla del Tesoro? Lo que pasa es que yo creo que una película no era el punto por donde empezar a hacer estas cosas. Yo creo que una serie hubiera sido más, de una manera más O un manejable cómic. y hubieran podido hacer muchas más cosas. Un cómic interactivo. O sea, claro, ¿por qué no un cómic interactivo en Claro, o sea, Netflix? porque, por ejemplo, yo creo que Valiant Hearts es un cómic interactivo, Sí, sí, ¿ya? claro. Y Netflix tiene un montón de personajes de cómics, ¿no? Hilda, en versión interactiva, ¿te lo imaginas? Claro, o sea, claro, cómic tiene mucho potencial ahí. El cómic y Netflix tienen mucho potencial dentro de una plataforma que ahorita es masiva y que muchas veces está siendo utilizada solo para hacer como que ruido de fondo. Bueno, lo que acaba de ocurrir con Warner es interesante, porque sabes que han despedido un montón de gente de su área de películas, ¿no? Del área que Ujú. hace DCU. Creo que ha sido hoy día o ayer, porque Sí, se van a sí. enfocar básicamente en sus cómics. Sí, sí, sí había escuchado Ya, esa y me noticia. imagino que dentro de eso, porque teniendo en cuenta que que Warner es mucho más aventurera en ese sentido que Marvel, porque bueno, pues mira, Warner no está en la ola, ¿no? No está en la cresta. Este, No, pues. y yo estoy convencido que van a terminar intentando algo nuevo. Sería interesante, ¿eh? Yo espero que sí, la verdad. Sí. Y también espero que a través de todas estas cosas la gente logre darse cuenta que los videojuegos son un medio de comunicación bastante poderoso. De hecho, por eso es por lo que yo me metí en los videojuegos. Hay una rama de los videojuegos que se llama Serious Games, que son videojuegos serios que tocan temas fuertes, ¿no? O cuando tú quieres alzar la tensión hacia un problema o hacia algo, haces un videojuego Como al That respecto. Dragon Cancer. Eh, Qué exacto, horrible ¿no? That videojuego. Dragon Horrible Cancer. videojuego. Sí, y claro, o sea, no todos los videojuegos tienen que ser divertidos, no todos los videojuegos tienen que ser Bueno, bonitos, ¿no? Pueden tocar temas muy Never Alone fuertes. es un juego para levantar conciencia sobre la cultura inuit. Claro. ¿No? Entonces, claro, ese tipo de juegos la gente no los conoce, ¿no? La gente cree que los juegos son como que Mario y de ahí están los de disparos y de ahí están los MOBAs y eso Y es mira, todo. y con todo lo Entonces divertido que es Mario, ¿ah? o matas o eres niño rata, Claro, ¿no? y con todo lo divertido que es Mario, ¿ah? Claro, claro, pero claro, Mario es solo la punta del iceberg de lo que puedes lograr, Claro. ¿no? O Yo sea, recuerdo, a eso voy, o sea, yo recuerdo cuando era chivolo había un juego que se llama Movie, movie. Movie. Este, este, Era un juego que tú tenías que ser, era una novela negra, Ok. ¿ya? Pero yo recuerdo que en el momento que salió, ¿cómo se llama? Mira, Movie era un juego que estaba basado, a ver, ¿cómo te lo explico? Ya, ¿tú te acuerdas, Nightlord?
Nightlord, esos juegos isométricos. Ya. O sea, Okay. falso 3D. Ya, y acá Okay. tú eres un detective privado, sí, pues tipo Sledgehammer, tipo, ¿cómo se llama? Tipo Magnum, ¿ya? O sea, un detective privado de toda la vida. Esos detectives privados de los años 30 que serían en las películas negras. Ya. Ya. Okay. Y el rollo es que el guión estaba hecho, o sea, tenía la calidad de una película. Ya, bacán. ¿Ya? Y una de las cosas que yo recuerdo que decía la crítica en su momento era es que, ¿cómo se llama? Que este videojuego tenía muchas cosas que estaban muchísimo más adelantadas a su tiempo, ¿no? Sobre todo en términos narrativos. Una de las cosas una conversación que yo tuve con un amigo que tiene mi edad, es, ¿recuerdas Movie? Movie, pudieron haber usado el guión de Movie en vez de Bandersnatch. Claro, que ya estaba armado de alguna manera, ¿no? Sí, pero bueno, pues, Yo creo que hay mucho espacio ahí. A mí, yo cada vez que me encuentro con padres o cada vez que me encuentro con personas que dicen que sus hijos quieren dedicarse a desarrollar videojuegos, siempre trato de mostrarles esta cara de los videojuegos, ¿no? Como medio interactivo, como medio de expresión de alguna manera, que me parece que es muy fuerte y que no está siendo tan explotado como debería, ¿no? O sea, bacán los juegos para distraernos, bacán los juegos que queman tiempo y todo eso, ¿no? Pero hay más ahí para ser utilizado. Y yo creo que Netflix, o sea, está ayudando de alguna manera a alzar a llamar la atención a este tipo de experiencias, ¿no? Lo que me parece bien chévere. es súper importante. Es súper, súper, súper importante. Y bueno, pues queda cierto tiempo hasta que empecemos a ver buenos productos. Al final, creo que Bandersnatch es un muy buen primer intento. Sí, exacto. Es un, Yo lo calificaría así, ¿no? Como un muy buen primer intento. sí, es No un, es la película del año, pero es un muy buen primer intento para hacer cosas nuevas, ¿no? sí, es un muy buen primer intento. No es el producto terminado, así que va a venir más cosas. Va a venir más cosas. Hay que esperar nada más. Sí, bueno, esperemos que la gente se anime a consumir más videojuegos, que se anime a consumir más cosas interactivas, porque realmente la tecnología avanza cada día, hay cosas nuevas cada día. Ya con todo esto del VR y del AR, o sea, incluso podrías, o sea, poner una película de Netflix en realidad virtual y ya lo llevaste todo a un paso más adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Además, Claro, o yo sea, no me atrevería, imagínate Bandersnatch con Oculus, ¿no? Una cosa así. claro, ¿no? O sea, con realidad aumentada, ¿no? En VR, con mezclar las dos cosas, la verdad no quisiera hacerlo, ¿eh? Terminaría muy tenso. Terminaría muy tenso, sí. Sí, de hecho, sí. Sí, Este, sí, debe ser una experiencia Dime. estresante. Bueno, oye, John, muchísimas gracias por venir acá. Esto ha salido un poquito más largo de lo pensado, pero Sí, espero que le guste a la gente y espero tenerte a disposición para alguna otra oportunidad que tengamos que hablar sobre algo de esto, videojuegos y demás sí, experiencia de desarrollo. claro que sí. O sea, todo lo que es experiencias interactivas, de verdad encantado de hablar. A mí me gusta mucho lo que hago y no, siempre es chévere conversar contigo y también sabes de muchas cosas de literatura y me puedes ayudar a ver el otro lado de las cosas, ¿no? Por eso esta conversación me pareció bastante interesante, Sí, entonces, porque teníamos dos puntos de vista bastante complementarios, ¿no? la idea. Al final, yo estoy convencido que en algunos años los videojuegos van a ser considerados creaciones multimedia en el mismo sentido que el cine o las novelas.
o mejor dicho, que el guión de los videojuegos va a ser considerado a ese mismo nivel. Claro. Hace unos días yo conversaba Sí. con un buen amigo que me decía que había jugado Shadow of the Colossus, que lo había terminado. En realidad lo había terminado junto con su hijo. Su hijo es el que había tenido la paciencia de. Y él Claro. jugó algunas partes, sí, pero él cree que él lo ha terminado junto con el hijo. Pero sí se sentaba a verlo. Claro, fue un espectador pasivo, digamos, del juego. Sí. Y él decía que la historia era súper simple, pero le parecía tan hermosa como una película de Miyazaki. Sí, es que, claro, Shadow of the Colossus también es una gema, ¿no? Claro, no, es una gema, pero el punto era, decía que nuestra reflexión en ese momento era, ¿por qué se habla del juego y no se habla de la historia del juego? De la historia, claro. O sea, un videojuego está bien, puede estar brillantemente ejecutado, pero la historia del videojuego acá es tan hermosa como una película de Miyazaki. ¿Por qué no sale el guión? Claro, ¿no? O sea, sí, no se le da suficiente valor, creo, ¿no? Sí. A la historia presentada a través de un videojuego. Sí, y eventualmente, yo creo que por ahí va. O sea, yo creo que ese tipo de cosas, el hecho de que hayan películas interactivas va a hacer que va a obligar a que la gente empiece a tomarle más importancia al guión de los videojuegos, porque va a encontrar dónde se cruzan los dos caminos, los dos discursos. Claro. Y eso va a traer nuevas posibilidades expresivas, nos va a abrir un montón de posibilidades que al final es disfrute, ¿no? Es mucho más disfrute para todos. Claro, al final ganamos todo, ¿no? Sí. Y bueno, dato curioso, en las universidades de Estados Unidos, en muchas universidades de Estados Unidos que se enseña game design, ¿no? Está considerado dentro de la rama de Fine Arts. No, es que es obvio. O sea, ¿tú has visto Gris? O sea, claro, pero yo me sorprendí mucho porque yo dije, bueno, estará dentro de la rama de tecnología o de la rama de, no sé, medios interactivos, ¿no? Toda esa parte de comunicaciones. Pero no, estaba en Fine Arts. Y dije, wow, ya hay cierto reconocimiento por eso. No, es que tiene que ser, o sea, es crear. O sea, yo me pongo a ver algunos videojuegos tipo, no sé, pues Ori. Ori and the Blind Forest, wow. Ya, Ori. Qué hermoso juego. Ya, Ori es hermoso. Ya. Pero, o sea, tú ni siquiera tienes que jugarlo. Simplemente podrías sentarte y ver a alguien jugarlo y aún así disfrutarías. Sí, es lo que pasa conmigo porque yo no tengo Xbox. Es lo que... puro gameplay de YouTube. Sí. Y no, pero sí lo he jugado porque el emulado, ¿no? Felizmente mi máquina es lo suficientemente potente como para que con Wine corra poco. O no sé, pues Cuphead. Claro, Cuphead que también es otro juegazo. Y realmente es bueno en muchos sentidos. O sea, en su estética es hermosa, su gameplay está muy bien diseñado. Yuka. Y la historia detrás de estos dos patas también le agrega el drama, ¿no? La historia de que estos patas hipotecaron sus casas para poder financiar su juego y todo eso. Le agrega bastante valor al juego. Sí, pues, esa es una de las cosas importantes. Bueno, ahora sí, terminamos esto. Muchas gracias. Espero que esté pronto en línea. Igual, gracias por invitarme y bueno, encantado de venir. Listo, John. Otra vez. Listo, un gustazo, Carlos. Listo, un gusto. Igual, nos vemos. Vamos.